Vamos a contar una historia, vamos a ver cómo sale. Es la historia de un maestro vidriero. Los vidrieros eran casi todos venecianos. Es que en Venecia se descubrió la manera de fabricar espejos allá por el siglo XIII. Anteriormente, los espejos se hacían o con vidrio o con un metal muy pulido. Eran espejos bastante infieles y uno no tenía una noticia precisa de su verdadero aspecto. En realidad, hasta antes de la invención del espejo, uno tenía apenas datos sueltos, indicios del aspecto propio. Se manejaba más que nada por noticias que le daban sus amigos, su madre, o por la imagen reflejada en un curso de agua, un lago, que no siempre es perfecta. Así que nadie podía llegar a saber exactamente cómo era. Había gente que moría sin saber si verdaderamente era linda. Eso, vivir toda la vida y no darse cuenta de que uno es lindo, es una desgracia, ¿no? Por otra parte, piénsese que la adulación, los mimos maternales, hacían muchas veces que las personas tuvieran una idea errónea acerca de su aspecto, que se consideraran por ahí mejor de lo que eran realmente. Usted me dirá, bueno, ahora también, con la televisión y todo, igual pasa que la gente tiene una idea mejor de lo que corresponde a la realidad. Pero bueno, en Ámsterdam, este vidriero del que le hablaré no era veneciano, sino holandés. Se llamaba Peter van Emmen. Era un buen fabricante de espejos, pero había aprendido los secretos de la fabricación justamente en Venecia, ¿no? Un día entró en el taller un señor llamado Migner Bock. Bock, de nombre, ¿no? Y le encargó un espejo carísimo. Le dijo, mire, quiero un espejo carísimo. Van Emmen siguió las indicaciones de un viejo libro veneciano en el que figuraba la receta para construir un espejo perfecto. Tuvo que utilizar sustancias muy valiosas y difíciles de conseguir. Bueno, a los 15 días volvió el tal Migner Bock y se miró en el espejo que habían fabricado para él, lo notó de perfecta calidad y ordenó a Van Emmen que le pusiera un marco muy lujoso, ¿no? Ahora bien, 3 días antes de la entrega y del pago, el señor Bock se cayó de una escalera y se murió. Los familiares de Bock se negaron a pagar por el espejo. Dijeron, no lo vamos a llevar, a mí que me importa, qué sé yo. Entonces, muy molesto, Van Emmen abandonó el espejo ahí en un rincón del taller. Un día, el maestro se miró él mismo al espejo y se espantó, porque el espejo no devolvía su imagen, sino la del señor Migner Bock, el cliente final. Upa. Miró ahí y vio el final. Terrible. Pero se asustó muchísimo y estuvo Van Emmen a punto de destruir el espejo. Pero se detuvo y fue a consultar a un amigo, el señor Klaus Stirlitz. Era un hombre versado en asuntos mágicos. Muy bien. Stirlitz miró el espejo, lo estudió y aseguró que la antigua fórmula veneciana que había utilizado Van Emmen permitía la fabricación de láminas que aprisionaban la imagen vívida de quien se había reflejado en ellas. Y aun cuando el reflejado muriese, el espejo seguía conservando su imagen hasta tanto no fuese roto. Y ahí estuvo Stirlitz como hasta las 4 de la mañana contando historias de gente que hablaban a través del espejo o de amantes que trataban de seducir señoritas que estaban detrás de la luna del espejo.
¿Dónde vas a través del espejo? ¿Dónde vas con vestido chiné? Voy al baile con unos reflejos y a meterme en la cama después. Si usted quiere que yo la acompañe, o también podría hacerlo yo, nos daremos siempre el mismo beso, besos del tiempo que ya pasó. Van Emen escuchó las historias y fue hasta la casa de la familia del finado Bock y le ofreció el espejo, que incluía, desde luego, la imagen viviente del difunto. Los parientes compraron el espejaime sin dudar y pagaron por él una fortuna. Inmediatamente después, Van Emen y su amigo Stiglitz hicieron un acuerdo. Uno fabricaría los espejos y el otro buscaría entre los ciudadanos más ricos a los que estuvieran dispuestos a pagar por un pellizco de inmortalidad. Una vez comenzados los trabajos, Van Emen no tardó en advertir, lo mismo advirtió Stiglitz, que cuanto más largamente se miraba uno en aquellos espejos, más claras se hacían las imágenes. Además, las imágenes se comportaban como personas independientes. Se aseaban o leían o descansaban, mientras el fabricante y su amigo miraban atónitos. Van Emen y Stiglitz se pasaban largas horas ante el espejo para ver qué ocurría al fin. Una noche, oyeron cómo las imágenes hablaban en voz baja. ¡Oh, qué miedo! Por favor. Impresionados, los dos hombres convocaron a un testigo, que no debía mostrarse ante el espejo para no quedar atrapado allí. Solo debía observar lo que pasaba. El testigo se llamaba Michael Dorf. Un día, el Van Emen del espejo se dirigió al Van Emen real. Le susurró: hacednos vivir del todo y viviréis realmente en nosotros de la misma forma en que vivís ahora. Seguid mis instrucciones. Y al llegar a este punto, el cristal se oscureció y la voz se apagó. Al día siguiente, Van Emen y Stiglitz estuvieron horas y horas sentados ante el espejo. Al caer la noche, volvió a oírse el susurro: hacednos vivir del todo y viviréis realmente con nosotros, de la misma forma en que vivís ahora. Seguid mis instrucciones. Sí. Chao. De nuevo, Sí, oscuridad y silencio. Van Emen y Stiglitz repitieron el experimento. Y en realidad lo que ocurrió nadie lo sabrá nunca. Al día siguiente, el testigo, Dorf, llegó a la casa de Van Emen y se encontró con los cadáveres de Van Emen y de su amigo Stiglitz, junto a un espejo que ya no era tal. La lámina estaba negra y calentísima, como recién sacada del fuego. Un mes más tarde, Van Emen y Klaus Stiglitz, o quizás sus dobles, fueron vistos en el puerto de Rotterdam. De Rotterdam viajaron a Venecia y allí, perdidos entre una multitud de vidrieros, continuaron fabricando espejos. Estos dobles no envejecieron y no murieron. Algunos audaces dicen que la eficacia de los vidrieros venecianos no es tradición o saber que va de generación en generación. No hay comunicación de viejas sabidurías. Los mejores vidrieros son siempre los mismos. Son dobles inmortales de aquellos antiguos vidrieros, dueños del secreto de la inmortalidad especular. Hemos ido a la discoteca. La historia es fantástica, pero... Y hemos contado esta historia. Pero yo no creo que haya una canción que refleje esto. Que refleje, no, pero es otra canción que está en el espejo. A mí me parece que esta idea de los vidrieros venecianos es simplemente prodigiosa. Es decir, no transmitir los
los conocimientos a un sucesor, sino a uno mismo. Es decir, la idea es sucederse a uno mismo, ser uno su propio sucesor. No está mal eso, ahorraría muchísimo presupuesto educacional. Sí. Que fuéramos generación tras generación siempre los mismos. Pero bueno, la inmortalidad es una carga pesada. Finalmente el discotecario me dio una canción de espejos. Se acordó del espejo de Blancanieves, Sí. Sí. Espejo de encantado. aquel espejo que servía para certificar fuertemente no solo la belleza de alguien, sino la belleza en términos relativos. Soy más linda que A, soy más bella que B. Bien. Hasta ofreció darnos una canción sobre el espejo de Blancanieves, pero yo no la acepté y preferí esta. ¿Qué es el espejo de tus ojos? Después de todo, mirarse o creer que uno se mira en los ojos amados es la mejor relación especular que puede producirse. No es veraz, no es precisa, pero es mucho más fuerte. Así que vamos a escuchar ahora a Ángel Vargas en un valsecito muy sencillo que se llama El espejo de tus ojos. Hablaremos del temerario plan de Jacobo II de Inglaterra. Ya vamos a ver. Así que ubiquémonos rápidamente en Inglaterra a mediados del siglo XVII. Como sabemos, Inglaterra era protestante desde el cisma provocado por Enrique VIII más de un siglo antes. El rey de la famosa restauración, que fue Carlos II, murió en el año 1685. Estaba rodeado por sus cortesanos, bebiendo y jugando, cuando tuvo un ataque de apoplejía que lo dejó inválido. Los médicos le dieron unos remedios que resultaron más bien torturantes, y empezó una agonía que no duró mucho. Cuentan que Carlos II no permitía que nadie lo viera y se disculpaba todo el tiempo por la incomodidad que podía ejercer sobre los demás con su estado. Cuando supo que estaba por morir, pidió que lo encerraran en una pieza porque decía que la muerte lo avergonzaba. Murió y no dejó herederos legítimos, y eso era un problema. En realidad, el heredero pasaba a ser su hermano Jacobo, que había abandonado el protestantismo y se había hecho bautizar por la Iglesia de Roma. Tan ferviente católico era Jacobo, que cuando su hermano Carlos estaba por morir, hizo entrar disfrazado a un sacerdote romano al palacio para que le diera los últimos sacramentos. Nunca se supo si Carlos II aceptó aquellas extremas unciones. La cuestión fue que en 1685 Jacobo se convirtió en rey. Ya desde el comienzo de su reinado, Jacobo intentó reconciliar a los ingleses con su antigua fe, y se armó naturalmente un lío tremendo. Dicen los cronistas que Jacobo era un hombre obstinado, extremadamente austero y bastante despótico. Realmente esto no lo hizo simpático ni atrayente para nadie. Además, en Holanda había una fuerza protestante considerable y allí vivían muchos ingleses que se iban de Inglaterra a partir de la asunción de Jacobo. Todos ellos querían voltearlo rápidamente al rey. Uno de estos exiliados era el duque de Monmouth, un hijo de Carlos II, un hijo ilegítimo, que tenía una tropa bajo su mando y que desembarcó con ella en Inglaterra. La tropa fue destrozada. El duque de Monmouth fue tomado prisionero y ejecutado. La mayoría de los complotados también fueron ajusticiados y algunos incluso fueron vendidos como esclavos a los mercaderes de las Islas Barbados. El encargado de aplicar los castigos contra los protestantes que se quejaban por la llegada del catolicismo era un tal Jeffreys. Lo han descrito como dueño del tribunal sanguinario. Los despojos de los ajusticiados eran puestos en los caminos a Londres, colgados o con sus cabezas en picas
prolijamente dispuestas, conforme a unas viejas costumbres que siguieron los romanos, los búlgaros, etc. Los disturbios entre protestantes y católicos aumentaron. El rey sumó efectivos al ejército y designó a muchos oficiales católicos sin consultar a los comunes. Los parlamentarios, indignados por lo que consideraban un atropello, quisieron exigirle el cumplimiento de la ley. Resultado, se disolvió la Cámara. Jacobo declaró que estaba por encima de toda legislación. Diremos que Jacobo se casó 2 veces. Esto es importante. Primero lo hizo con Anna Hyde, con quien tuvo 2 hijas. Pero estas chicas nacieron cuando el rey era todavía Carlos II, quien como soberano tenía amplias potestades sobre el destino de sus sobrinas. Carlos II casó a su sobrina María, la hija mayor de Jacobo, con Guillermo de Orange, que era uno de los líderes protestantes de Europa. Digamos que Jacobo no quedó muy contento con el casorio de su hija, que después de todo iba a ser su sucesora. Para decirlo más claro, si Jacobo imponía el catolicismo durante su reinado, a su muerte volvería a imponerse el protestantismo con la llegada al trono de su hija María, con el esposo protestante Guillermo de Orange. Y preocupado por esa posibilidad, Jacobo hizo lo siguiente. Volvió a casarse para conseguir un heredero varón sobre el que pudiera disponer libremente. Y se casó con la hija del duque de Módena, que era por supuesto católica. Y para desesperación de los protestantes, en 1667 nació un heredero al que también se llamó Jacobo. Los opositores, indignados, dijeron que en realidad la reina había fingido un embarazo, que funcionarios del Papa habían introducido un niño en el palacio para fingirlo heredero real, y esa duda no se descartó por muchos años. La cuestión fue que la llegada del recién nacido decidió a los protestantes a no esperar la muerte de Jacobo, sino a actuar inmediatamente. Varios obispos anglicanos se conjuraron y pidieron a Guillermo de Orange, que estaba en Holanda, que invadiera Inglaterra y depusiera por la fuerza a su suegro, Jacobo II. Guillermo desembarcó el 5 de noviembre de 1688 y marchó sobre la capital. Al principio Jacobo no creyó que su situación peligrara, pero sus cortesanos, amigos y soldados lo abandonaron. Trató de mantener el poder, pero al final debió escapar a Francia. Se refugió con su mujer y con su hijo recién nacido en la corte de Luis XIV, que como buen católico le dio el Palacio de Saint-Germain para que apolillara. Jacobo II, antes de huir, había arrojado el gran sello real en el Tames. Este acto fue considerado como el equivalente a una abdicación. Guillermo de Orange y María, la hija mayor de Jacobo, fueron declarados soberanos de Inglaterra. Al año siguiente del exilio, Jacobo quiso volver a Inglaterra para recuperar su poder. Desembarcó en Kinsale, al frente de un ejército apoyado por algunos cientos de irlandeses y franceses. Sitiaron Londonderry y el asedio duró 3 meses, pero los sitiados no se rindieron y terminaron por derrotar a los invasores. Jacobo regresó a Francia y allí murió en 1701. Su hijo, conocido en la historia como el viejo pretendiente, fue reconocido como Jacobo III, pero solo heredó la aspiración de llegar a ser rey de Inglaterra. No está mal, de todos modos, heredar aspiraciones. Yo he heredado algunos deseos, algunas ansias, algunas ilusiones, algunas aspiraciones y nada más. Las intenciones de Jacobo II por restaurar el catolicismo le granjearon el respeto de Roma. Prueba de eso es que algunos de sus descendientes están enterrados en la Basílica de San Pedro. Pero la verdad es que Inglaterra sigue siendo anglicana y este fue un fracaso más de los muchos que tuvo el catolicismo en Inglaterra. ¿A quién dedicar esto? Al rey anterior, a Carlos II, que viendo que iba a morir y tratando de no molestar a nadie, se encerró en una pieza. Al pretendiente, al hijo de Jacobo II, a Jacobo III, que, como hemos dicho recién, solo heredó aspiraciones. ¿A quién más?
Bueno, no sé si usted quiere hacer alguna dedicatoria a uno de sus amigotes, podemos hacerlo, porque nos queda... Sí, no hay mucha gente libre. simpática en esta historia, No hay mucha gente simpática, verdaderamente. Los hay despóticos, los hay tramposos, los hay que disuelven el Parlamento. Así que déjenlos que lluevan a estos ingleses. Hemos ido a la discoteca y conversamos largamente con el encargado, contándole esta historia y otras historias de personas que habían querido recuperar el catolicismo en Inglaterra. No se conmovió el discotecario y se negó a darnos sus mejores discos. Finalmente aceptó encajarnos un viejo disco de Astor Piazzolla. El tango se llama Se Armó, y el discotecario insistía en que don Astor había tenido presente el conflicto de religión en Inglaterra y que después de mucho leer estos asuntos había escrito El tango se armó. Ninguno de nosotros le creyó, pero como ya comenzaba el programa y no había otro disco, fingimos creer que el tango se armó, que toca Astor Piazzolla y su orquesta típica del 48, ha sido compuesto en homenaje a Jacobo II. Escucharemos entonces ahora mismo a don Astor. Adelante. El 25 de diciembre fue hasta la época de Constantino una fiesta pagana. Aquí hablamos una vez de ella, la fiesta del Sol Invicto, los cultos mitrásicos, etcétera, etcétera. Porque, bueno, estaba vecino al solsticio de invierno, que es la fecha en que el sol cesa de replegarse y los días empiezan otra vez a ser más largos. Es decir que empieza el sol a triunfar. Le pareció oportuno, decíamos ayer, a Constantino establecer esa fecha como la del nacimiento de Cristo. Tanto es así que en, digamos, textos del siglo V debe ser, San León Magno, ¿de qué año será? Bueno, no sé, ponerle 400 y pico. Se refiere a la fiesta de Navidad y dice esta moderna fiesta, esta moderna festividad. Quiere decir que no hacía tanto que había sido establecida. Por otra parte, la iglesia, esto es la iglesia de Occidente, la iglesia de Oriente no festejó jamás la Navidad, festejaba únicamente la Epifanía en enero, pero la Navidad nunca. Hoy todavía hacen los festejos del día 6 de enero, no el 25 de diciembre. Muy bien. Ahora, ¿cómo saber? Eso más o menos para ver que el 25 de diciembre seguro no fue. ¿Cómo saber qué año? Bueno, todo el mundo sabe por los evangelios, por innumerables fuentes, que Jesucristo nació durante el reinado de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el de la matanza de los inocentes. Muy bien. Pero entonces, ¿cuándo murió Herodes el Grande? Porque evidentemente si nació durante el reinado de Herodes el Grande, nunca pudo haber nacido después de la muerte de Herodes el Grande. Primera pregunta, ¿cuándo murió Herodes el Grande? Y el filósofo Flavio Josefo, que era aquel que escribió sobre Masada, escribió mucho sobre Herodes el Grande. Y establece que Herodes sube al trono en el año 713, contando como contaban ellos en aquel entonces, a partir de la fundación de Roma, y que reinó 37 años. Y decir que el tipo murió en el año 750 a partir de la fundación de Roma. Ese año 750 es el -4. Pero ¿cómo se sabe que es el -4? Me dirá el oyente que... Bueno, por una suerte. Resulta que Flavio Josefo cuenta la muerte de Herodes el Grande. Y dice que un mes antes de su muerte hubo no sé qué lío de unos tipos, unos sublevados, unos
tipos que no sé si eran fanáticos religiosos, que armaron un lío, qué sé yo, se enojaron. Herodes el Grande los cachó y los ajustició. Los hizo matar. Pero precisamente ese día, discúlpeme, pero me puse un poco nervioso. Precisamente ese día hubo un eclipse de luna, el día en que Herodes el Grande hace matar a los revoltosos. Un mes antes de su muerte, dice la Biblia. Pero los eclipses de luna se pueden rastrear desde ahora, con toda exactitud. Un eclipse de luna visible en Judea tuvo lugar en el -4, en abril del -4, un mes antes de la muerte de Herodes el Grande, que entonces murió en el -4. Bien. Quiere decir que Cristo nació antes del -4. Pero si se recuerda que Herodes había mandado matar a los chicos menores de 2 años, hay que pensar que Cristo nació por lo menos un par de años antes de ese -4. Y que lo más probable entonces es que haya nacido entre el -6 y casi seguro en el -7. Antes que él, nacía un primo de Cristo, hijo de Isabel y Zacarías, y que se llamaba Juan, y que era Juan el Bautista, el que lo iba a bautizar a él, era primo del Cristo. Y la fecha de agosto, que es un poco fantasiosa y sí está muy llena de polémica, y más que nada porque los evangelistas nada dicen al respecto. Los evangelistas no dicen nada, absolutamente nada, de la fecha del nacimiento, nada. Pero lo que dan, tampoco se puede creer mucho en los evangelios apócrifos, ¿no? Por algo no han sido canonizados. Yo no creo que digan nada. Bueno, como la fecha por ahí no aparece, vale la pena tener en cuenta algunos detalles laterales. Animales, cosas que se cuentan, que no pudieron haber pasado en diciembre por razones incluso meteorológicas. Quiere decir que el cálculo, que lógicamente tan inexacto, vale saber, ¿no? Parece indicar agosto del -7. Agosto del -7. Mucho más precisa es la fecha de la muerte. Pero eso es lo que le voy a contestarle a los amigos que han consultado, que incluso creo que me preguntaban, porque por eso empecé a hablar yo de Juan el Bautista, sobre los hermanos, y bueno, ustedes saben que hay polémicas de doctrina con eso. El tema, los hermanos de Cristo han tenido la mala suerte de chocar con unas doctrinas que hacían casi inconveniente su mención, ¿no? Bueno, eso no viene al caso, pero parece que eran 8 hermanos y hermanas, el mayor de los cuales era él, y el segundo Santiago, de quien se conserva también un escritos atribuidos a él que se llaman protoevangelios de Santiago, que por cierto no están tampoco canonizados y son bien poco dignos de fe, ¿no? Pero además de Santiago había otros 7 hermanos, la menor de las cuales era una mujer que se llamaba Luz. Tenía otra mujer también que se llamaba María, y otro José, y otro Judas, y otro Simón, y otro Amos. Bueno, eso es lo que me acuerdo del tema. Disculpen ustedes los que no se interesan por estos asuntos, pero como algunos oyentes se han interesado, quisimos completar lo poquísimo que sabíamos, para que no parezca que uno inventa las cosas, porque si no, ¿cuál es cierto? Bueno, hemos leído muchas cartas, ¿eh? Vamos a